¿Qué manto de memoria colectiva se podría tejer con esos pedazos de memoria no dichos, fragmentados, dispersos, que nuestros testigos y víctimas guardan para sí, como inmovilizados en su antiguo lugar? Un manto consolador y abrigado contra repeticiones posibles. Los crímenes del pasado perviven en lo que se calla de ellos en el presente. Como dijera Juan Gelman, hoy la lucha no es contra los dictadores, sino contra los organizadores del olvido. Y yo diría, hoy la lucha es contra los dictadores y contra los organizadores del olvido. Rose Coleman, actriz, licenciada en teatro por el Instituto Superior de Bellas Artes de Paraguay, investigadora. Realizó un trabajo sobre mujeres del teatro independiente en la época de la dictadura. Ay, Paraguay, narcodictadura financiada por el FBI, derrocada por el FBI, con tanto obispo y milico sin entender qué carajo hacen por ahí. Y en medio de todo eso, mujeres haciendo teatro independiente. Somos Nicolás Martínez Y Omar Beretta, del colectivo Cuarto Mundo, y juntos hacemos puto el que lee, este podcast dictatorial, totalitario, totalitario, antidictadura, postdictadura, neodictadura. Todo es por referencia a la dictadura, Sí, loco, en este sí. país. Y no salimos todavía. Hola Rose, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida a nuestro programa Antidictadura. Hace Bien rato ahí. teníamos pendiente esta entrevista. Yo estaba huyendo. Lo estaba haciendo bien hasta hoy. Lo lograste hasta hoy. Bueno, a ver, Rose. Hiciste un trabajo sobre mujeres del teatro independiente durante la dictadura. Sí. No sé, ¿por dónde se empieza, verdad? Esta es la mayor dictadura, la paraguaya es la mayor dictadura de toda Sudamérica, me atrevo a decir. Empecemos por hablar de ese contexto. Ok. Sí. 1954 a 1989. 1954 a 1989, la reputa madre que lo remil parió. Hijo de Son puta. 35 años. 35 años de dictadura. Sí, en ese contexto aparece en el área de lo artístico, en el área del teatro, un movimiento que se adhiere al movimiento independiente, que es el teatro independiente, básicamente. La primera obra aparece en el 52 con el grupo de teatro del TEA, el Teatro Experimental de Asunción, y a partir de ahí empiezan a emerger otros grupos que básicamente lo que hacían era plantear formas de protestar contra el régimen sin que sea tan literal. Y a partir de esto se forman incluso nuevas poéticas o nuevas maneras de repensar el teatro. Y en el medio mujeres, que era lo que a mí me interesaba básicamente. O sea, las diferencias específicas, las dificultades específicas que vivieron estas actrices que decidieron en plena dictadura oponerse tan públicamente a las ideas del régimen, siendo mujer, que no me parece algo menor, ya que las mujeres son la parte de la minoría que más sufrió la represión por parte del régimen de manera muy específica. Eso fue el punto que a mí me disparó y no fue fácil, básicamente es abarcar un montón. Pues tenés teatro independiente, tenés el contexto de la dictadura y tenés mujeres, y no hay mucho material académico que analice desde una perspectiva de género la vivencia de las mujeres en las artes, ni hablar de las mujeres en el teatro. Ya en las artes no hay como un registro específico sobre eso, desde la perspectiva de género. ¿Cómo es posible que todavía no hayamos pensado desde ese lugar o ver la historia a partir de esa mirada, ¿verdad? La única persona que, no puedo no citarla, que se animó a hacer como un acercamiento a este tipo de investigación fue Eda de los Ríos, que es gran actriz, dramaturga, ensayista, periodista, que ya falleció, que escribió un libro que se llama Dos caras del teatro del teatro paraguayo, en donde analiza el teatro en guaraní y en español, y en un capítulo habla sobre la mujer en el teatro. En un capítulo. Y luego hace un ensayo sobre el teatro independiente, pero es como lo más, el antecedente más cercano que tenemos hacia un análisis de esta índole, digamos. Rose, y a ver, empezando así más o menos por arriba, por así decirlo. Uh-huh. ¿Cómo se llevaba
La dictadura con el arte, en general. La dictadura básicamente lo que hizo fue, no existía, en el área del teatro no existía un teatro oficialista. No había un teatro que fuera apoyado por el Estado. Ni Ok. económicamente no había un elenco teatral oficial, pero sí habían elencos que recibían favores por parte del Estado. Como por ejemplo el uso del teatro municipal. Habían elencos que tenían permitido eso y habían elencos que tenían prohibida la entrada, así directamente. La dictadura, ¿cómo se llevaba con las artes? Básicamente la dictadura lo que hacía era obviar la existencia de los artistas. No había apoyo para nada y también había censura. Si vos tenías una propuesta que no fuera acorde a la temática de la época, que era o teatro popular que hiciera reír a la gente, o teatro de revista que sirva como entretenimiento, no tenías esa pasabilidad a la hora de presentar una propuesta en un espacio público, que era lo que vivieron estos elencos, que era la total marginación de esos espacios y si tomaran otros espacios, la censura o el seguimiento, se generaba miedo, la policía iba a ver las obras, te controlaban, habían piragües, habían personas que Claro, había una persecución formal de parte del Estado. Claro, había una persecución. Formal. Sí, Para toda la audiencia sudamericana, los piragües son... Ah, sí. cierto. Son como espías que podía ser un civil. Claro. O sea, podía ser tu vecino, podía ser... Eran tipos infiltrados dentro de la sociedad civil. O sea, tipo, podía ser el kiosquero de la esquina de tu casa. Era como una forma de pagar por favores. Sí. O para pedir favores tenías que entregar gente o así, tipo... Y más de uno en el nombre de la venganza o en el nombre de simplemente querer cagarle a alguien terminó entregando gente que nada que ver, ¿verdad? Claro, o para demostrar que estabas como afiliado a las ideas del gobierno. Así ¿verdad? que tenías infiltrados y tenías delatores dentro de la audiencia. En las obras. Sí, Sí. cualquiera podía hacerlo. Eso, o sea, no hubo un teatro, un arte oficial de la dictadura. Sí, había como una estética oficialista con las pancartas de Stroessner de paz y progreso y como todo ese ambiente de democracia sin comunismo, pero vos llegabas a decir eso en una obra paz y progreso, eras súper censurado. Hablando del arte principalmente en el contexto de la dictadura, las bandas bailables de la época, desde la década de los 50 hasta el 89, debían por ley en su repertorio contar con un 50% de polka y sí o sí debían tocar la polka stronista y la polka del Partido Colorado. Sí o sí. Sí o sí. Esto les permitía a ellos poder seguir poder seguir tocando. O sea, hay un libro que se llama así, Bandas Bailables de Asunción, década 1959-1989, escrito por Rudy Elías y otras personas que no recuerdo, en donde hablan sobre estas... Hacen entrevistas a profundidad de los miembros de las bandas y ellos cuentan un montón de anécdotas relacionadas con esto. A Stroessner no le gustaban las ideas disidentes, por lo tanto no le podría gustar un teatro, una propuesta artística que generara un pensamiento crítico. O sea que no había un teatro oficial, solamente había algunos elencos que por poner obras un poco blandas o bobas o comedias así, Sí. Sin ninguna profundidad, Zaraza. gozaban tenían el privilegio de usar el teatro municipal. Sí, el teatro municipal específicamente. Todo el resto de la gente que hacía. Y los otros elencos se veían forzados a pedir ayuda a otros espacios, a otros centros culturales que no fueran 100% nacionales, como el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, el Centro Cultural de la Embajada de Brasil, la Alianza Francesa, creo que en ese momento el Centro Paraguayo Americano, que es de la Embajada de Estados Unidos. Estos eran espacios en donde ellos estaban medianamente seguros y podían presentar su proyecto sin que sea censurado. Podían también ser los centros de estudiantes en las facultades, sobre todo en la década de los 80, en donde había como un despertar más masivo a la hora de los movimientos sindicales y todo esto, y los movimientos estudiantiles que estaban resistiendo a que el Partido Colorado no tomara todos los centros. O sea, la resistencia de parte de las universidades eran acompañados por los grupos de teatro independientes. Para esta investigación hubo una concentración tuya dentro de cinco elencos. Estos elencos son el TEA, que es el Teatro Experimental de Asunción, el TPB, que es el Teatro Popular de Vanguardia, está Piriri Teatro, está Ateñé y está Tiempo Ovillo. Nacen en las 3 distintas décadas, digamos. Traté de ir como por orden cronológico para citar como los más relevantes
que resistieron y tuvieron como una trayectoria ininterrumpida en el periodo de la dictadura. Y que vivieron experiencias distintas y tuvieron aportes distintos. Porque justamente son los elencos que tuvieron mayor tiempo ininterrumpido de producción teatral en ese contexto. Y también porque estos elencos generaron mujeres líderes de sus propios proyectos y dramaturgas y directoras y mujeres que, a pesar de las dificultades que tenían, continuaron con su labor teatral, ¿verdad? Las mujeres a las que yo entrevisté son Victoria Figueredo del TEL, Erenia López del TPB, creadora y fundadora directora de Piriri Teatro. Me hubiera encantado poder entrevistar a Raquel Rojas, que es la creadora de Ateñé, pero no, por diferentes circunstancias no se dieron, no se pudo dar la entrevista, pero que me parece súper relevante y la cito en mi investigación desde un lugar bibliográfico y además con testimonios de los demás. Y Teresita Pessoa, que también fue miembro del TEL, tiene una labor enorme en el teatro en guaraní. Y los hombres a los que entrevisté, son Antonio Ayala, Antonio Pecci y Tito Jara Román, que no podía no entrevistarlos para tener como una perspectiva más completa de cómo eran vistas estas mujeres o cómo se llevaban con el tema de mantener un elenco estable, que no es fácil, porque una de las características que tiene es que nadie te paga por eso. O sea, el teatro independiente existió y se consolidó y resistió desde la autonomía. En 1980 fue que se generó el CEPATE, ¿verdad? El Centro Paraguayo de Teatro. Que es el sindicato de actores y actrices. Fue un gremio que se afilió al MIT, que era el Movimiento Intersindical de Trabajadores, que en ese momento tuvo mucha fuerza y salió a las calles a protestar como de manera muy organizada, ¿sí? Y es el gremio que busca básicamente la profesionalización de los actores y actrices y trabajadores del teatro, todos los técnicos, todos. Y que en ese momento estaba con mucha fuerza en las calles buscando lo mismo que todos, que Stroessner deje de estar gobernando, básicamente. Que caiga la dictadura, parar con la represión. ¿Por qué fue importante enfocar tu investigación en las mujeres en este periodo? ¿Y por qué sigue siendo pertinente ese enfoque hoy en 2019, casi 2020 en Paraguay? Porque yo vi que había una ausencia a la hora de pensar en el aporte que hicieron las mujeres en el área, en mi área. O sea, yo estoy estudiando teatro y no tengo como referencias teóricas a la hora de mirar hacia el pasado con relación a las mujeres. Eso me llama mucho la atención. Me parece que es muy importante para poder entender el panorama actual en el que estamos, las mujeres, en el área de las artes y socialmente, porque el teatro es absolutamente social. Por dar un ejemplo, en el año que yo estaba tratando de defender o plantear esta investigación, me estaba peleando con la directora académica para poder explicarle por qué era tan relevante analizar o estudiar la diferencia entre los actores y actrices del teatro independiente. Y ella, una de las cosas que no entendía o no podía comprender era, pero ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué habría una diferencia entre actores que fueron reprimidos? ¿Verdad? Tipo, ni uno menos. Y era, a mí Dios mío, a mí ya me llamaba la atención eso y era como, pero hay una diferencia, tiene que haber una diferencia, porque hoy por hoy la hay. O sea, hoy por hoy vivimos en una sociedad que súper paternalista, súper machista, en donde se evidencia esto. No puede no haberlo en el pasado, porque de ahí venimos. O sea, es como básicamente hacer ese paralelismo entre el pasado y para entender nuestra perspectiva y a dónde vamos también. Pero a mí me fue muy fuerte tener que pelearme para poder dar a entender que la perspectiva de género es una categoría útil en el análisis histórico. Y me parece tan básico y me parece tan grave que no sea tan obvio. Claro, que no sea tan obvio para autoridades de un instituto de formación terciaria. Un directivo y encima una mujer. Claro, sí. Y encima una mujer. Y eso me fue muy duro y eso básicamente hizo que yo diga, no, espera, o sea, yo más quiero hacer esta investigación, ¿verdad? Me parecía muy fuerte que una autoridad mujer no pudiera ver con claridad, una autoridad académica, mujer, no pudiera ver con claridad por qué la perspectiva de género es una categoría útil y necesaria a la hora de analizar
un evento histórico o un evento social. Pero una de las cosas que a mí más me hizo adentrarme en esto es que fue una opinión común en los entrevistados que las mujeres que hacían teatro en la época de la dictadura, más aún teatro independiente, eran consideradas prostitutas por el simple hecho de hacer teatro. Porque tenían reuniones con compañeros, porque tenían ensayos a altas horas de la noche, o porque se exponían a un público. Era inconcebible para alguien que una persona decidiera dedicarse a la labor teatral. ¿Para qué? Claro, porque escapa del mandato patriarcal de que la mujer lo que tiene que hacer es cocinar, o sea. Era tener una vida por fuera del binomio bíblico. Sí, era como... tener una pasión, o sea, tipo, era... Sí, escapa del rol que te designaron. O sea, el rol que tenés es... Vos tenés que... Parir y criar y tener una familia, que es algo que básicamente dice una de las entrevistadas, dice textualmente. Porque yo le pregunto muy también directamente, ¿y qué era lo que se esperaba de una mujer? Tener una familia de hijos. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no querría eso? Ponel. Y yo, bueno. Nosotros. Pero, sí. O incluso uno de los entrevistados, yo esto obviamente no lo añadí en ningún lugar, pero ahora me voy a permitir decirlo, dijo, uno de sus compañeros, uno de los entrevistados, un actor, dijo, todas las mujeres que siguieron haciendo teatro son las que no se casaron. Y no se casaron, o sea, las feas. Y yo dije... ¿Esto está grabado? Esto está grabado, ¿verdad? Pero yo obviamente después eso me lo guardé para quemar bulbo. Claro. Y dije así, no se casaron por feas. Ahí hay muchas cosas que reflexionar. O sea, tipo, uno de los actores de uno de estos elencos, ¿verdad? Sí, y después él en el futuro, cuando lo entrevisté oficialmente, me dijo, no, pero sí hubieron muchas mujeres que resistieron, que estaban casadas, pero siguieron haciendo teatro. Pero feminista, su primer comentario pensado, fue las feas, las que no se pudieron casar, siguieron porque no tenían de otra. Y es como minimizás tanto el trabajo de mujeres que la pasaron súper mal en el contexto familiar, en el entorno social. O asumís un criterio, sí. Y vos otra vez venís a decir esto, es como... Esto explica mucho, sos un ejemplo. Y nada, y una de las cosas que también, o sea, las diferencias específicas que yo pude así a grandes pantallazos observar, es que hay una... Teresita Pessoa, por dar un ejemplo, ella es una actriz que toda su vida fue obrera. O sea, ella trabajó toda su vida en la fábrica de Fideo Federal y por las noches ella se iba a los ensayos y tuvo una labor ininterrumpida de 50 años de carrera teatral. 50 años de carrera teatral, ininterrumpido. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que en la conmemoración por sus 50 años de labor teatral, ininterrumpido, fue en la Manzana de la Ribera con vino barato y pororó. Y vos decís, 50 años de labor teatral ininterrumpida para que vos, Estado, me vengas hoy, después de todo lo que pasé, a reconocer con vino barato y pororó. Claro, 50 años de los cuales 35 fueron durante la dictadura, o sea... Exacto. Y es como... Y yo la fui a visitar a ella y ella me comentaba que ya no tiene tantos registros fotográficos, que hay muchísimo material suyo, personal, de su archivo personal fotográfico, que ya no tiene, de tantas veces que la gente se fue a entrevistarle, llevó sus fotos y nunca más le trajo. Yo no puedo no hablar de todo esto. Capaz esto no está en mi tesis ahora, pero es como hay un montón de cosas, un montón de detalles. O el hecho de que Raquel Rojas fundó el elenco Atoñé, que era un elenco que básicamente era itinerante. Iba por el interior porque buscaba justamente llegar a las zonas rurales y al campesinado que siempre están en eterna lucha, claro, con el tema de las tierras. Que nunca dejó de ser dictadura para ellos. Nunca, nunca. Y que finalmente es llevada al Departamento de Investigaciones por esta labor, porque era sospechoso, porque se consideraba adoctrinamiento de izquierda ir hasta esos lugares a hablar de la posibilidad de hablar de capaz nos están reprimiendo. Y eran espacios en donde nadie llegaba, o sea, no, en ese contexto ver una representación teatral era impensable. Y ella, posterior a esto, va al exilio, vuelve, genera un espacio para mujeres en su casa y en donde las mujeres podían hablar de lo que estaban pasando, las dificultades que tenían, o hacer un análisis sobre la realidad y
la realidad, punto. O sea, más allá de... Impensable capaz en esa época. Hoy por hoy o sea, está mucho más normalizado, pero en ese momento era como raro. Obviamente esto llega a la policía, obviamente esto llega al gobierno, y ella es apresada durante 4 meses en el departamento de investigaciones y sometida a todo lo que eso implicaba, a torturas, a situaciones inhumanas. Ella cita muy concretamente todas las situaciones que vivió en un libro que se llama Por Orden Superior, de Olga Caballero, que es una investigadora, que es el único antecedente también que es testimonios de mujeres en el contexto de la dictadura. Y ahí ella va citando todo esto. ¿Por qué a mí me parecía necesario investigar sobre esto? Porque yo, como mujer, estudiante de la carrera de actuación, de la licenciatura, que es el único lugar que te da la licenciatura acá en Paraguay, jamás me hablaron de esto. Y eso también da como una sensación de que todo empieza de vuelta. Yo soy el que crea tal cosa, yo estoy... O sea, no tenemos memoria, ni siquiera con nuestra carrera, no sé cómo explicar, es como ni siquiera con nuestros espacios más pequeños. Y a mí me parecía necesario. Claro. Dentro de tu investigación, ¿encontraste pistas o alusiones a la disidencia sexual? Muy escasa. O sea, a mí lo que más me llamaba la atención era si por ahí había chicas por lo menos bisexuales, ¿verdad? Ya hablar de lesbianas es todo es extraño, no aparece, está invisibilizado por completo. Sí aparece con gays, homosexuales, como le quieran llamar, maricas, pero muy por lo bajo. Por ejemplo, en el panfleto de la primera obra del TEA, perdón, de la segunda obra del TEA, aparece el nombre de Miguel Ángel da Vinci como policía. Como parte del elenco. Claro, actor, que sí. actuaba de policía. Sí. Claro, es como estaba fulana actuando de tal, fulana de tal, y Miguel Ángel da Vinci como policía. Y yo le pregunto a Tito Jara Román, que es el creador y el director, y él me dice, no, es que esta persona, bueno, cambió su nombre porque es gay. Le cuesta, no termina de decir la palabra gay, yo acabo de ficcionar eso. Me dice porque, o sea, es como tipo, que... ¿sabes luego? O sea... Está, bueno, y yo, es gay. Sí. Y yo así, ok, y cambió su nombre y porque tenía miedo de las repercusiones. O sea, estamos hablando de... Hacía poco había pasado 108 y un quemado. O sea, Claro. hacía meses o un año más, o sea... Claro. Los que quieren saber más sobre 108 pueden ir al podcast de Erwin Sokol sobre 108 y ahí está todo explicado con lujo de detalles paraguayo. Sí. ¿Y eso era porque ser actor era de puto o porque este chico era puto y por las dudas no quería que se agrave más su condición por agregarle un hecho más sospechoso como es ser actor? Específicamente porque este chico sí era gay, sí era puto, pero sí, claro que existía el estigma de que si sos actor probablemente sos maricón. O sea, eso socialmente estaba leído de esa manera. Los chicos de Tiempo Billo sí fueron como un poco más claros ya en la década de los 80, donde había un poco más de libertad de expresión. O sea, no era tan... Era la época en donde la gente se animaba a ser un poco más escandalosa, entre muchas comillas. Ahí sí aparecen estos chicos que eran Agustín Núñez, Ricardo Migliorisi, como planteando, o sea, visibilizando un poco esto, pero muy por lo bajo. O sea, es como... Y ahí sí me hablaban en entrevista Teresa González Meyer, diciéndome, sí, nosotros teníamos compañeros gay y todo bien, ¿verdad? Y es como es la primera vez que una entrevistada me decía eso, por ejemplo. Por eso sé que por ahí hubo un poco más de libertad, porque era la primera vez. Formabas parte del elenco, o de un elenco independiente, y esto era como un grupo de contención también, porque ninguna mujer, o sea, eso me lo dijeron todas, ninguna se sintió no acompañada dentro de los espacios. Eran por fuera de los espacios en donde habían más dificultades. Era como había un nivel de compañerismo, todos estaban tratando de llevar a cabo la obra, todos eran utileros y también eran vestuaristas y también eran actores y también, o sea, sos todo, vos tenés que hacer de todo. Pero sí se vivía mucho socialmente o en el entorno familiar. No sé, todas me dijeron sí, y la verdad que nuestra familia hubiera preferido que no. Excepto Victoria Figueredo, que es un caso muy específico, y ella dice luego, sí, pero yo siento que soy medio privilegiada por ahí porque a mi mamá le gustaba. Pero en el caso de Teresita Pessoa, era cuestiones medio brutales, así como de
dejarla fuera de la casa después de los ensayos y tenía que dormir en el patio, no darle dinero para que se movilice, entonces terminaba caminando como 10 kilómetros desde su espacio de ensayo hasta su casa después de haber ensayado, después de haberse ido a estar trabajando 8 horas en una fábrica. O sea, es mucho sacrificio. Y mi indignación es mucho más fuerte con su caso, por ejemplo, que es como ni aún después le reconocen como se debe, ¿verdad? Bueno, el partido político que está en el poder es el mismo partido político del dictador, ¿no? O sea que no podemos asumir que muchas cosas han cambiado, ¿o sí? No, eso también era muy... Es un análisis que debe ser hecho, ¿verdad? Al escuchar las entrevistas, ellos decían, en esa época era difícil hacer teatro. Claro. Porque era ignorado por el gobierno, porque no habían políticas que promuevan y... Vos decís, es súper difícil hacer teatro hoy. Yo creo que lo que había más era un sentido de unidad, porque el enemigo era muy claro. Que creo que ese es un análisis muy importante. Ahí estaba, esto es lo que queremos decir, nos morimos por decir, no podemos y nos unimos de alguna manera para que se pueda decir de alguna, o sea, se pueda ser dicho. Y hoy por hoy, el enemigo no está claro, o sea, sí y no. Es como, pero estamos en democracia, ¿verdad? Y aparentemente hay un montón de disparadores, hay un montón de... No hay una misma unidad. Sí es más fácil hacer teatro, ponerle, pero pareciera que es más difícil encontrar un discurso en común. Y eso es muy llamativo. ¿Cuál era la diferencia entre ser mujer actriz y hombre actor en la época de la dictadura? O sea, tipo, porque ese fue el objeto de tu estudio. Los elementos específicos. Sí, los elementos específicos. Acá se materializaba en la diferencia entre ser hombre y ser mujer en la época de la dictadura haciendo teatro independiente. Tenés más miedo caminando por la calle a un ensayo. Tenés miedo, sí o sí tenés miedo. Pero una de las diferencias de las que más hablaban es, tenés miedo de ser llevada presa porque tenés miedo de que te violen. O sea, esa es una así, súper específico. Después, también estaba, si sos actor o actriz, puede que socialmente te juzguen y te digan, si sos actor, sos un vago, capaz sos maricón, pero en el contexto de la mujer era súper lapidario, sí o sí. Claro. Sos puta, claro. No tenés nada mejor que hacer que estar con toda esa gente. O sea, eso era mucho más... El imaginario que se construía en torno a la identidad de la mujer. Sí, pareciera que era mucho más siniestro, era como... Estabas más perdida, ¿verdad? Como... Sí, eso es lo que más a mí me llamó la atención. Hay una conclusión y la conclusión es que sí, habían diferencias específicas. A nivel porcentaje, hay más hombres que se casaron y siguieron haciendo teatro que mujeres que lo hicieron y siguieron haciendo teatro. Porque las razones por las que las mujeres decidían dejar de hacerlo eran más fuertes. Porque era este llamado de tener... ¿Cómo vas a...? O sea, sí, está todo bien, eras joven, hacías teatro, pero ¿cómo vas a hacer teatro y ser mamá? Claro. O sea, ahora que te casaste, que tenés marido. Claro, tenés que hacerte cargo de otras cosas, ya está, ya pasó ese proceso. O sea, hay mujeres que igual lo hicieron, obviamente, y son las que hoy por hoy son las maestras destacadas en las artes y que tienen su elenco y que hicieron una carrera muy grande. Pero a nivel porcentaje tenemos más hombres directores, tenemos más hombres profesores, tenemos más hombres siendo líderes de espacios en el área del teatro que mujeres. Y eso es una clara consecuencia de que en algún momento te rendís y decís, bueno... Claro. El hombre tenía un menor costo social, digamos, sí, para hacerlo, claro. Mucho menor. La opresión de género es un claro reflejo de la opresión de género. De hecho, lo hicieron a costa de las mujeres que se quedaban en la casa. Claro, sí. Claro, sí, totalmente. Excepto muy pocas excepciones en donde casualmente te casaste con tu compañero de elenco. Entonces están todos ahí. Y los hijos están ahí. Es todo o si eras teatro. Puto. Claro. O si eras gay, ¿verdad? Tenemos un podcast pendiente que es heteronormatividad en el teatro paraguayo, pero ese va a venir para... ¡Qué miedo! No, la comunidad disidente, o sea, la comunidad LGBT en el teatro en el contexto de la dictadura, ese es un temazo. Ay, juego, ya sí. Eso es, hay que hacerlo. Fuera del aire nos comentabas que hay una dramaturga de este periodo que estudiaste que escribió solamente obras de teatro sobre mujeres, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo venía esta mano? Esta dramaturga es Elenia López. Ella básicamente... me comentaba, y vos lees también sus obras, y ella básicamente, sus personajes principales siempre son mujeres. Siempre.
Y eso me parece un aporte que yo creo que ni siquiera ella lo ha pensado de esa manera, como que... Dimensiona. No dimensiona que lo genial que es que ella escriba sobre mujeres, porque creo que es la única dramaturga que le da todo ese énfasis. Me comentó leí también sobre una obra en donde se llama La héroe del Chaco, se llama su obra. Y yo le dije la héroe del Chaco, no la heroína del Chaco. No, la héroe del Chaco. ¿Por qué? Porque héroe siempre, suena más grande, suena más importante. Sigue siendo mujer, pero no era una heroína, era una héroe. Y yo dije, qué loco. Me encanta, es muy raro, pero claro, tiene sentido porque realmente sí, a nivel social suena mucho más grande. Hoy por hoy está cambiando ese paradigma, pero estamos hablando de la década de los 80, 90... Lenguaje inclusivo. Claro, pero en ese momento decir la héroe, aparte de que te llamaba la atención, te daba, sí o sí te generaba como ese disparador. E intentó hacer mucho teatro con solo mujeres, por ejemplo, solo actrices. Y que intentó hacer ese llamado a una comunidad de mujeres en el área de las artes sin siquiera plantearse capaz la idea del feminismo, ¿verdad? Tipo, ni siquiera está pasando por ahí. Es absolutamente intuitivo. ¿Y hacían obras paraguayas o hacían Tío Vania, qué sé yo, no sé, hacían ultra clásicos? Dependía del elenco. Sí, había, cada elenco como que tuvo un aporte específico. Por ejemplo, el TEA hacía obras universales. El TPB dijo, no, tenemos demasiados autores en el exilio. Tenemos a un músico, José Asuncio Flores, en el exilio. Está Eric Campos Cervera. Es como, vamos a tomar sus textos y vamos a hacer una obra colectiva hablando de esto. Y de hecho ellos hacen una gira por toda Latinoamérica. Es el primer elenco que hace una gira por toda Latinoamérica, que pasa por Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Ecuador, hasta llegar a Colombia, en el Festival de Manizales. Y en el Festival de Manizales en ese momento era un lugar en donde todos estaban así súper como comprometidos con la izquierda, más que de izquierda que nada. Y ellos llegan y dicen, en Paraguay tenemos un dictador, y la gente no podía creer. Porque la prensa mentía lo suficiente como para que afuera no se escuchara tanto, a menos que vos vengas hasta acá o te cuenten directamente o te digan. Es como un elenco que decide hacer una obra colectiva, porque ellos buscaban más que nada como cierta horizontalidad, no que haya un director, sino que todos proponemos y creamos a partir de esto. Y tiran textos de autores que estaban en el exilio y terminan de hecho con un poema de Eric Campos Cervera diciendo: algún día volverán, ¿verdad? Al grito de algún día volverán del exilio. Y esto les crea muchísimos problemas, obviamente. Nuevamente hay gente que va presa. Dependía del elenco también. En ese momento habían dramaturgos argentinos, habían dramaturgos chilenos que se dedicaban a hacer teatro independiente, y en Paraguay se adoptaban también esas obras. También estaba Josefina Pla, se hacían propuestas de autores internacionales o universales, pero también trataban de incluir mucho a Julio Correa, por ejemplo, que es un autor paraguayo que tocaba la problemática del campesino pobre o del indígena o de... ¿Se hacía también teatro en guaraní? Sí, se hacía mucho teatro en guaraní. Era lo que más se hacía, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el teatro en guaraní... Era el permitido, ¿o no? Sí, si era teatro popular. Porque está el teatro en guaraní contestatario de Julio Correa no se pudo llevar a cabo en todo el periodo de la dictadura. O sea, Julio Correa llenaba las salas del municipal hasta que Stroessner sube, y todo lo que duró la dictadura de Stroessner no se llevó a cabo una obra de él. 5 años. No se hizo. No se pudo, porque no era conveniente que la gente viera. Se dé cuenta que los campesinos había sido tenían derechos. Y esas son obras así que están hechas en guaraní, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí era permitido el teatro popular de, no sé, Mario Aley Mora, que era para reírte. Y además Mario Aley Mora era súper... O sea, estaba como redactor del diario Patria, y fue una persona gran cultural conocido, ¿verdad? Claro. Es como... todo eso. Con ese nombre, el diario Patria, no me quedan muchas dudas de gran su nacionalista. Signo, sí. Bueno, la tesis siempre es la tesis, terminamos con la facultad, pero desde lo personal, vivencialmente, ¿cómo te afectó hacer toda esta investigación?
Y yo creo que no hay vuelta atrás, no sé. Me parece demasiado importante continuar. Creo que yo pensaba mucho en quiero ser actriz o quiero ser directora. Y a partir de todo esto es como, wow, ¿en serio no hay un análisis teórico relacionado a las mujeres? O no hay mujeres teóricas, o no hay... Y también pienso mucho en mí y en mi contexto de... Espera, y lesbianas, ¿verdad? En el teatro, ¿verdad? Es como... Porque también pregunté, también indagué más o menos como pude. El siguiente escalón. Sí, y no hay, y no puede ser que no haya, no está visibilizado. Entonces sí siento como un gran deber con esto, que todavía no lo considero cerrado. Sí fue como parte terminé la carrera por fin y pasé por todo eso. Pero sí me gustó mucho que en el proceso se dio de manera natural, que las personas que me ayudaron con el registro y las personas que se fueron a ayudarme con la grabación o con el desgrabado o con la edición fueron todas mis amigas, fueron todas mujeres. Y eso me pareció muy potente. Se dio que todas las que hicieron cámara, edición, sonido, desgrabado, todas eran mujeres. Me quedo con el compromiso de seguir ahondando en esto, en seguir teniendo disparadores o generando disparadores para que la gente se siga interesando en esto, que me parece que es el primer paso nomás también. Estoy disponible. Y ahí se vende como actriz. Dice, miren todo lo que dice, puedo pensar. Denme match en Tinder. Basta. Muchísimas gracias, Rose. Dale. Qué gusto trabajar un poquito también en memoria histórica del teatro, de las artes y en especial el contexto dictatorial ahora mismo, justo en esta época en la que es muy necesario recordar y repensar lo que fue y sigue siendo la dictadura. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.